La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo, y estas son mis crónicas. Hola George, hola Javichi, y muchas gracias por contar conmigo en esta nueva andadura de las películas estas de animación que siempre nos han gustado, en la que abrimos el espectro más allá de Disney. Vamos a tratar películas de otras distribuidoras, otros generadores de contenido y de productos de animación, tanto tradicional como actual. Y yo creo que es muy buena la propuesta de que esta primera película que vayamos a tratar sea En busca del Valle Encantado. Una película a modo de primeras impresiones que es pionera porque reúne nada menos que a tres grandes pesos pesados de la industria cinematográfica y más de aquella época, que estamos hablando de una película de 1988. Estamos hablando de Dan Blanc en la dirección y nada menos que Steven Spielberg y George Lucas en la producción. Y ahí solo podía salir algo grande, como es la película a la que nos vamos a introducir, ¿no? Es una película, como he dicho, pionera, de enorme factura, una animación fluida, un tanto lenta. Me parece que los movimientos son algo así como a cámara lenta, pero es heredera del tipo de animación que había y es muy suave, muy fluida y muy realista. La película es una oda a la amistad básicamente, a apoyarnos los unos en los otros, a hacer piña y camaradería más allá de las diferencias, porque uno de los pilares que tiene esta película es, ahora que estamos tan de moda con el tema de la inclusión y la diversidad, es precisamente ese. Ya desde los inicios, porque la película plantea el hecho de que en todas las que son las razas de dinosaurios que había en aquel entonces, solo se podían relacionar entre gente de su misma raza. De ahí, por ejemplo, que el primer encuentronazo que tengan Piecito, que siempre me ha parecido un nombre muy cursi, pero bueno, se llama Piecito, el protagonista, y Sera, es un choque de dos razas muy diferentes y que, por supuesto, sus respectivos padres les separan por esa norma de no poderse relacionar interracialmente. Una norma que, por cierto, esta película viene a romper totalmente, porque al final se acaban juntando 5 personajes de las razas más dispares y diferentes entre sí. Pero a eso ya llegaremos.
La película nos narra es un viaje, es el típico viaje del héroe, viaje de autodescubrimiento, de que parte de un hecho trágico, como es el fallecimiento de la madre de nuestro protagonista, de Piecito, a manos de un tiranosaurio Rex, muy parecido a la muerte de Bambi. De hecho, no es de extrañar porque precisamente los albores de esta película es ese. Spielberg quería hacer un Bambi con dinosaurios. Más o menos esas son sus palabras textuales ante el proyecto y la realización del mismo. Pero eso ya llegaremos en la sección de curiosidades. Y en ese viaje de autodescubrimiento del protagonista va encontrando, pues, es un viaje del héroe, porque se encuentra aliados, se encuentra dificultades, se encuentra penurias, como la escasez de alimentos, la sequía, la hambruna, el estar en busca de ese valle, gran valle perdido que le habla a la madre, y la pesadumbre de haberla perdido, claro. Pero en sí la película es muy disfrutable, muy entrañable. Sus personajes son totalmente entrañables, que te involucras y te solidarizas con ellos, son muy cercanos. De hecho, tocan los típicos estereotipos de el típico grupo de amigos, porque tenemos, por supuesto, Piecito, que es, como si dijéramos, el líder, el carismático, el majete, el que siempre cae bien. Tenemos a Sera, que es la dura, la agresiva, la orgullosa, el matoncete del grupo. Luego tenemos a Patito, que es el típico personaje o la típica persona del grupo de amigos, que es optimista, alegre, la que genera buen rollo. Luego tenemos a Spike o Púas, que es el último en unirse al grupo, que es el típico buenazo, inocentón y glotón. Y luego tenemos, por último, a Petri, que es la miedosa, el típico personaje miedoso, prudente en exceso, tímido, tirado para atrás, que le da miedo todo. Pero es casi también son los grupos sociales en la vida real, o sea que en ese sentido te puedes identificar con uno u otro perfectamente. Como punto negativo, le encuentro que es demasiado buenista. El tema de que Spielberg y Lucas, que ya llegaremos en el tema de curiosidades, quisiera implementar un contenido más bien infantil, le resta epicidad, le resta oscurantismo, le resta personaje y protagonismo al tiranosaurio Rex, que es el villano de la película, que de hecho es de los pocos que no tiene líneas de diálogo. Y como veremos, sus escenas también han sido muy recortadas, pero bueno. Y se queda en un ámbito demasiado melifluo, demasiado, pues eso, bueno, demasiado albibarado, ¿no? Dentro de que, oye, al fin y al cabo la trama es bastante dura, porque nada más al principio de la película vemos el fallecimiento de la madre. Pero bueno, está demasiado dulcificada. Pero aún así no deja de ser una soberbia película muy recomendable. Y además que ha abierto las puertas a no solo a la larga franquicia que es, sino a otros productos influenciados por él, como pueda ser la saga Ice Age, que también es la unión de un variopinto y totalmente
improbable grupo de animales, esta vez centrados en lo que es la edad de hielo. O otros productos más actuales y aparte también desató la dinomanía, que ya vendría después a consolidarse con nuestro amigo Steven Spielberg creando Parque Jurásico. Pero bueno, así que más o menos esas son mis apreciaciones de la película. Una película muy bien, muy correcta, una animación soberbia, unos personajes carismáticos, unos personajes bien tratados, que se les ve su evolución, sobre todo al protagonista, y una muy notable película que habéis hecho muy bien en traerla en esta primera review de esta nueva etapa, que espero que a nuestros espectadores les guste y sea el principio de una larga saga que espero poder también yo estar presente. Ya desde aquí ahora pido disculpas por no estar ahí en el directo con vosotros. Pensaba hacerlo, tenía reservado el día, pero me ha surgido un compromiso ineludible y lo siento mucho, pero bueno, aquí tenéis que no quería perderme este primer directo y me tenéis aunque sea en diferido. ¿Que queréis ahora las curiosidades? Pues adelante, porque vengo cargadito de ellas. Como curiosidad decir que esta película es la más taquillera de su momento, señores. Solo desbancada en casi una década después por La Sirenita. Fue totalmente un exitazo. Es también la película que reúne, fuera de lo que es la saga de Indiana Jones, a estos dos grandes pesos pesados como son Spielberg y Lucas. Y Don Bluth, que también tiene bastante recorrido y bastante bagaje en la industria de la animación, con películas como Fireball o como un montón dentro de su disco, de su filmografía. La película bebe un montón de, por ejemplo, fantasía. Fantasía es, yo creo que el germen de la película, hasta el punto de que se llegó a plantear como una película muda, una película sin sonido, emulando a la consagración de la primavera, que es donde sale esta apología de la época jurásica o la época de los dinosaurios dentro de la película de fantasía. Lo que pasa es que al final primó el tema de que fuera una película infantil y por eso se les otorgó voces y se les contrató actores y actrices a los distintos personajes. Hablando de personajes, vamos a comentar distintos aspectos de cada uno de los personajes, empezando por ejemplo con el protagonista, Piecito. Piecito, antes ya decía que me parecía un nombre bastante cursi, ¿no? Piecito, no sé, es entrañable, no vamos a negarlo, pero a mí se me hace demasiado embarado. Pero es que este no iba a ser el origen, el nombre original del personaje. El personaje se iba a haber llamado Thunderfoot, el pie del trueno. Fijaros qué abismal diferencia entre los dos nombres, de Thunderfoot a Littlefoot. Es como si a Thor de repente le llamaras el Chispas. Pero bueno, vamos en plan serio. Thunderfoot se le planteó como nombre, pero se descartó porque resulta que estaba ya cogido por una serie de libros infantiles, esta vez protagonizados por un triceratops con ese nombre. Piecito es un apatosaurio.
Es el protagonista, es el líder, el carismático, y es el que tiene una mayor progresión de evolución. Luego llegamos a Cera, la Triceratops. Un personaje, como hemos dicho, que va de duro, de dura, de bruta, de soberbia, de orgullosa. Y es curioso porque estas características se le podrían haber achacado a un personaje masculino, ¿no? Es que realmente iba a haber sido un personaje masculino. Es un personaje que se iba a haber llamado Bambo. Algo parecido suena a Bambi. Lo que pasa es que fue idea de George Lucas el de darle de quitarle la masculinidad y darle un rol femenino. Aunque ya veis, un rol femenino pero muy masculinizado. Ha habido controversia con respecto a si es o no es un Triceratops, por el tema de que solo tuviera un cuerno y no 3. Pero esto en estudios posteriores dentro de la paleontología se ha venido a ratificar de que realmente los restos óseos de Triceratops jóvenes o menos desarrollados sí que podían plantear de que realmente nada más nacer solo tuvieran un cuerno y los cuernos en las cejas se les desarrollara en una época posterior. Así que validamos el hecho de que es un Triceratops. Vayamos a Petri, el Pteranodon. Como hemos dicho, es el personaje miedoso. Es el único, por cierto, en la historia que no vemos su nacimiento. Ya directamente sale junto con Patito. Es un personaje que para ser un dinosaurio alado le da miedo volar. Quizá como cierto personaje llamado Dusty en aviones. Por ahí van los tiros. Luego llegamos a Patito. Patito es un saurólofo y tiene una historia triste detrás, porque la actriz que la doblaba, Judith Barsi, no pudo llegar a haber terminado su trabajo, a pesar de que su personaje, Patito, era el preferido dentro de su por desgracia corta carrera cinematográfica. Y digo corta porque realmente a los pocos meses antes del estreno en cines fue asesinada por su padre, un alcohólico y violento reconocido que acabó con su vida fruto de los celos por ver que ella tenía mayor éxito que él. En fin, es la nota triste de esta película, pero había que darla. Y es curioso porque este personaje en la historia es el más optimista, el más alegre. O sea que, pero bueno, son avatares de la vida. Luego llegamos a Púas. Es un estegosaurio y es el último en formar parte de este quinteto de amigos. De hecho, le encuentran en forma de huevo todavía. Y es entre Petri y Duki o Patito los que le incitan a nacer. Porque este es el que hemos dicho que es el personaje, el perezoso, el vago, el bonachón, el dragón. Y es que ya lo demuestra en su primer momento, porque primero, se hace el remolón a la hora de nacer. Y segundo, la maleza que tenía alrededor del huevo se la come. O sea que es el personaje, pues eso, el gordito de turno. Pero que se hace querer. Y no es de extrañar porque está inspirado en el perro Chow Chow de Don Blanc. O sea que tiene ese componente achuchable y adorable que pueda tener esta raza de perros. Y luego llegamos a la figura del mentor. La figura del mentor, o lo que es lo mismo, el viejo Ruther, es un personaje que originalmente no estaba incluido en el guión.
Lo que pasa es que para hacer más llevadero el duelo y el trauma de Piecito ante la muerte de su madre, se decidió incluir, para representar esas palabras de aliento y de el fluir de la vida, o el círculo de la vida, ¿no? Lo que es el paso por la vida, que incluye también la muerte. Esto hay quien lo ha relacionado con la película posterior del Rey León, porque al fin y al cabo este personaje hace las veces de Rafiki, como si dijéramos, porque es también el que habla del ciclo de la vida y es el que nos presenta el nacimiento de Simba. Y es curioso porque no es la única referencia que hemos podido constatar con el Rey León, porque en la escena final, en la que Piecito pide consejo a su madre para encontrar el Gran Valle, esta siempre ha estado presente en sus pensamientos, y en las nubes se visualiza, ¿no?, a modo de despedida final, y eso evidentemente es casi calcado en la película del Rey León. Y es que no hay más, porque hay otra escena en la que ves a los 5 personajes pasando por el típico tronco a modo de puente, que a mí por lo menos me ha recordado un montón a la escena famosa en la que vemos a Timón, Pumba y Simba cantando el Hakuna Matata. Así que ya vemos que el Rey León, mítica también película de Disney, ha tomado bastantes ideas de la película que nos ocupa. Hemos dicho ya que la película está muy dulcificada, y es que no es para menos, porque la película inicialmente pensada por Don Blanc era mucho más aterradora y oscura, sobre todo porque plantaba muchos más planos del tiranosaurio. Lo que pasa es que cuando lo vieron nuestros amigos George Lucas y Steven Spielberg, le dijeron: con estas imágenes vamos a tener niños llorando asustados en el vestíbulo del cine y unos padres muy enojados, y eso no lo queremos. Así que, señor Don Blanc, vamos a suavizarlo. Y muy a pesar de Don Blanc y del mío también, tuvo que suprimir entre 10 y 20 minutos de su propia creación, básicamente de escenas del tiranosaurio. De hecho, ahora, esta propia dulcificación viene de la mano de la propia muerte de la madre de Piecito, en el que, en vez de verlo directamente como era la idea de Blanc, se suavizó poniendo cómo el tiranosaurio aplasta el cuello de la madre mediante sombras. Es un recurso que también es bastante usado en cine, por no poner tan directamente el hecho luctuoso. Sin embargo, Don Blanc, por lo menos la versión íntegra y la versión del director de esta película la conserva, y de hecho en algunos países se llegó a proyectar. El desenlace también iba a ser diferente. Este planteaba el hecho de que fuera solo Piecito el que encontrara el Gran Valle, y ya que el resto de los componentes de su equipo decidieron irse con Sera y su camino diferente. Lo que pasa es que Piecito consideró que ellos no iban a poder llegar al Gran Valle por sus propios medios, y decidió regresar a donde estuvieran el equipo, el otro grupo, que es la zona de los volcanes, y atraerles al camino correcto. Esto ya hemos visto que cambió en la edición final, pero se pueden ver pequeños matices y pequeñas perlas que nos dicen
que el planteamiento inicial era aquel. En el sentido, por ejemplo, de que el plano en el que sale por primera vez el Gran Valle, el único que sale en pantalla es Piecito. Y luego se ve llegar de una forma más o menos atolondrada al resto. Otro de los pequeños detalles es que, por ejemplo, a la hora de que se les ve al resto llegar, la roca al final en el que se despeña el tiranosaurio está íntegra ahí, cuando debería haberse destruido con la caída del diente agudo, como les llaman allí. Así que ya veis que esta película tiene también sus giros y sus vueltas. Y por supuesto hay que hacer mención a la enorme y masiva franquicia que ha generado esta película. Porque a día de hoy esta película cuenta con 13 secuelas. La última de un reciente visionado como es del 2016. Una serie que viene a ser la continuación de los acontecimientos de la 13ª parte, en la que se incluyen personajes nuevos como este otro, como Shorty, o que es como si dijéramos el hermanastro de Piecito, ya que en películas anteriores ha aparecido el padre de Piecito, Bron, que te cuentan en su historia, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Y salen pues personajes como Salto, como Guido, como Dana. O sea que es una ampliación de esta franquicia, con nuevos personajes, con incluso salen los padres del tiranosaurio, y sale un pequeño tiranosaurio también que se une al equipo de Piecito. O sea que la franquicia se ha dilatado un montón, pero es que no acaba ahí la cosa, porque es que salieron hasta 8 videojuegos para prácticamente todas las consolas, empezando por Game Boy, para Play 1, para la mayoría de las consolas que estaban en ese momento en auge, tenían su versión de la película. Y llegó incluso a plantearse a finales de los 90 un musical, señoras y señores. Esta película que, para mi agrado, no tiene canciones, cosa que sí tienen sus 13 siguientes entregas. Querían haber hecho un musical, pero no llegó a cuajar. Y poco más os puedo comentar. Decir básicamente, por ejemplo, que la canción de Diana Ross es de éxito internacional ya desde el primer momento, hasta el punto de que en Japón es la más aclamada en los karaokes. O sea que, hombre, merecidamente, porque la canción es muy melódica, muy bonita, muy entrañable, muy en la línea de ese mensaje buenista y aunador que quiere transmitir la película, ¿no? O sea que la canción esta de Diana Ross, que es, como hemos dicho, la única canción que tiene la película, está muy bien introducida y es bastante melódica y bonita de oír. Y bueno, yo creo que ya estáis bien servidos de anécdotas y de curiosidades de este rodaje. Así que os doy paso a las siguientes secciones y planteamientos que queráis aportar vosotros. Por último, una nota, ¿no? Pues yo le voy a dar un 7. Un 7 por lo que estamos diciendo de que es una película pionera, es una película con una factura impecable, una película visual, entrañable, que aúna sentimientos de amistad,
de ternura, de empatía con los personajes, pero no le pongo más, que seguro que vosotros le estaréis poniendo más. Os veo, os conozco, os estoy ahí mirando. No le pongo más porque es que la esencia es una historia muy simple de viaje del héroe. Es la sensación de que es una historia ya vista y que no... Lo que pasa es que es eso. Tiene el valor añadido de que es de 1988 y a partir de ahí abrió un montón de puertas. Pero claro, los que ya hemos visto, por ejemplo, las sagas de Ice Age o todas las referencias de otras películas anteriores y posteriores, la referencia de Bambi, que es también demasiado evidente, porque la historia es muy parecida, da la sensación de que la historia es ya vista, es un poco más de lo mismo, y por eso no le doy más nota. Pero aún así, yo creo que un 7 es muy merecido y recomiendo a todo el mundo verla, sobre todo con hijos, porque es una película que al público infantil le transmite una serie de valores que son necesarios en esta sociedad en la que estamos, de amistad, de valorar al diferente, de inclusión, de aunaje, de hacer piña y de no ir tan individualistas como estamos en esta sociedad, sino de juntarnos y hacer piña y ir todos en la misma dirección y ayudarnos unos a otros como hacen los personajes. Así que por mi parte ya está todo dicho. De nuevo, muchas gracias por contar conmigo en esta nueva andadura de las películas de animación. Siempre que pueda estaré aquí con vosotros. Si no es en directo, como es en esta ocasión, que de nuevo lo siento, pero no he podido evitarlo, de verdad. Pero vamos, aún así, estaremos en este formato. Y nada, esperemos que esta sección guste y que le auguro un montón de éxito y que aquí me tenéis para lo que necesitáis. Un saludo y hasta pronto.